finales del siglo XIX, el doctor Gregorio de Chil era a la vez director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Espero que esa compatibilidad nos siga. Así que presentar a don Cristóbal García del Rosario, pues es un poco difícil, es catedrático de historia, es el historiador de, como digo, un libro publicado en 1984 y 1, aunque había sido producto de una tesina, y luego ha hecho un montón más de publicaciones, ha sido director general de Cultura del Gobierno de Canarias, ha sido concejal de Agaete y en las Palmas de Gran Canaria, ha sido presidente de la Escuela de los Amperes, en fin, una trayectoria de gestión cultural y de investigación histórica muy importante. Y ahora tiene además la audacia de empezar a idear a Lancelotto Magocello o Lanzarote Magocello. Uno lee en Wikipedia que es un personaje que vivió 20 años y edificó el castillo de Guanapay en Lanzarote, y lee a Felipe Fernández Armesto antes de Colón y dice que es casi un personaje imaginario, casi un personaje de fantasía. Estoy seguro que don Cristóbal García del Rosario nos va a aclarar este tema. Antes, de nuevo, es grato la presencia de don Cristóbal García del Rosario, porque va a ser entrega al Museo Canario, en la persona de su presidente y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de una recopilación de documentos sobre la fundación de esta Real Sociedad en 1776. Lo entrega por duplicado por si se pierde, para que no se pierda, no corra el riesgo, el máximo riesgo de perderse. Así que pasamos a la entrega y él va a tomar la palabra y a continuación hará su disertación. Bien. Primero la entrega del libro y ahora lo comento, ¿no? Muchísimas gracias, que toma el nombre del Museo Canario. Gracias. Bueno, esta primera parte del acto, que es la entrega a estas dos instituciones señeras de nuestra isla, de la documentación que en 1842, un 29 de marzo, desapareció en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas, tras el incendio, que fue por la noche, que destruyó prácticamente una buena parte de la historia de la isla, porque en el Ayuntamiento era el cabildo de la isla hasta 1812, en que ya se crean todos los ayuntamientos en general. Hasta esa fecha tenía la institución un ámbito insular, no había otro ayuntamiento en toda la isla sino el de Las Palmas, ¿no? Y ahí se conservaba una riqueza enorme de la historia de Gran Canaria hasta esa fecha. Se salvó milagrosamente el libro rojo de la ciudad, que lo tenía el secretario en su casa, porque estaba curioseando. Y ese libro rojo, que hoy se conserva en la caja fuerte del Museo Canario, es propiedad del ayuntamiento, es propiedad de la ciudad, contiene todas las reales cédulas dadas por los reyes, todos los privilegios de todo tipo, que durante el finales del siglo XV y todo el siglo XVI y principios del XVII, o sea que va desde 1490, el libro rojo, hasta 1610 o 15. Ahí se conservan todas estas reales cédulas ordenadas una tras otra. Entre ellas, la joya de todas ellas es el libro el fuero real de la ciudad, el fuero real de Gran Canaria. Ese fuero que lo concedía el rey a lo largo de la Edad Media, a cada vez que se creaba una nueva ciudad, un privilegio era el estatuto, el reglamento, las garantías que tenían los que vivían dentro de las murallas de esa ciudad, dentro de esa ciudad. Y eso llegó una institución medieval, que eran los fueros que se concedían como privilegios a los que se erigían en ciudades o en villas, llegó hasta 1490
94, que es cuando se concede. ¿Bien? Y entonces se decía que las ciudades que se fuesen creando en el archipiélago a partir de esa fecha, todavía Santa Cruz de Tenerife no había sido conquistada ni La Palma, tuviesen fueros reales a semejanza del de Las Palmas. Algo parecido, curiosamente, a lo que se dice en el acta fundacional de la Real Sociedad Económica, que esta Real Sociedad Económica se crea en 1776 y en el 77 se le dan los estatutos. Y los estatutos son una copia de los que se hicieron para la matritense, para la Real Sociedad Económica Amigo del País de Madrid, y se le daba después, particularmente a cada económica que se creara en cualquier lugar de España, en cualquier ciudad o comarca, se le daba unos fines y unos objetivos en consonancia con el lugar y las necesidades del lugar en donde se erigía, ¿no? Concretamente, le recomendaba la corona a los amigos del país de Gran Canaria, al concederse este estatuto, porque es real, por eso es Real Sociedad, se le concedía, se le aconsejaba que se ocuparan de la pesca, de la sama y el tasar, y que es el bonito, más o menos, y el albacora, y además de la hierba horquilla. Eso escrito en 1777. Todavía se le recomendaba lo mismo para lo que en 1402 venía Jean de Bettencourt a la conquista de las Canarias y se instaló en Lanzarote y Fuerteventura, en lo que fueron las islas de señorío, las islas menores. Jean de Bettencourt, como ustedes saben, era tintorero, tenía una fábrica de tejidos en su ciudad de Normandía, de donde él procedía, y los tintes entonces se vendían carísimos, no existían los tintes artificiales, ¿no? Y aquí esa hierba horquilla es un musgo que crece en los riscos, como ustedes saben. Después tiene un tratamiento con vinagre, etc., que curiosamente Viera y Clavijo le dedicó una memoria sobre la hierba horquilla y cómo aprovechar sus propiedades a la económica Amigos del País. La escribió y la hizo porque la gente no sabía cómo utilizarlo, y memorias como esta hizo Viera 30 o 40, el gran valor. Siempre tenemos que tener ese hombre como referente, que fue el director de esta económica más de 20 años. Decía entonces que cuestiones de la Edad Media todavía seguían vivas a lo largo de todo el antiguo régimen hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, ¿no? Pues bien, los documentos que contiene este libro son 20 documentos, entre los que fueron de aquí para Madrid y los que venían como respuesta de Madrid para acá, y que todos ellos son de gran interés porque tenemos los nombres de cuáles fueron las personas que removieron la creación de esta económica, y que a semejanza de esta económica se crearan después otras sociedades económicas en la isla en las Islas Canarias, y que todas tuvieran como norte un poco lo que dependían de esta económica de Las Palmas, al igual que todas las de España, de alguna manera dependían también de la de Madrid, la madridense. Eso es lo que se conserva, porque no había ni en el Museo Canario ni en el archivo de esta sociedad económica. Lo único que había en Gran Canaria era una copia de los estatutos, solamente a secas, que se hizo en 1785, estatutos que hoy están aquí porque vinieron de Madrid, y lo tenía el archivo diocesano, porque la creación de la económica de Las Palmas es una actuación, hay que reconocerlo, del cabildo catedralicio, de los canónigos y de muchos sacerdotes progresistas de aquella época para lo que era el ambiente casi feudal y propio de 1700 del siglo XVIII, entre los cuales estaba gente como Luján Pérez, el canónigo Gordillo, que luego estuvo en las Cortes de Cádiz, el Verdugo, en fin, una serie de Viera y Clavijo que leyeron la última etapa y que era un hombre, como todos saben, muy avanzado para la época, ¿no? Pues bien, esos son los documentos que ya, para cualquier investigador que quiera hacer alguna consulta, está en el Museo Canario y en la económica. Fueron extraídos con
del Archivo Histórico Nacional, vienen las siglas de los estantes en donde se encuentran, y ese original lo tengo yo desde que comencé a trabajar el libro sobre la historia de esta Real Sociedad Económica Amigos del País en el año 69-70, y que afortunadamente pues estaba en el expediente completo. Entonces ya, llegado a estas alturas en que uno se jubila y va viendo papel de piedra, y bueno, esto es una pena, entonces se encuadernaron, se sacaron una fotocopia y ya pues pasan a engrosar el archivo de las dos instituciones que para mí son una hija de la otra, porque estamos comentando que los mismos miembros que fundaron el Museo Canario prácticamente todos eran socios de la economía, eran amigos del país, desde el doctor Chil a don Luis Millares Torres, gran historiador, los amarantos de Martínez de Escobar, Juan de León y Castillo, es decir, todas las grandes personalidades que fundaron en 1879 el Museo Canario eran socios de la económica, y además muchos de ellos llegaron a ser presidentes, directores de esta misma institución. Yo tengo una teoría de que la ilustración en Canarias se proyecta a lo largo de todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Prácticamente todas las realizaciones son obras de amantes patrióticos, altruistas, de sacar a esta región y a esta isla de lo que era la oscuridad, en contra de lo que es las luces de la ilustración, ¿no? Pues bien, dichas estas palabras, ya me voy a remitir a la conferencia. El título de la conferencia es El redescubrimiento de Lanzarote Malochelo y el comienzo de la historia medieval de Canarias. Bueno, al final se puede dejar un margen para que ustedes pregunten, porque en la conferencia yo la he concebido como que muchos de los datos que se citan son conocidos, pero hay una llamadita, porque yo sé que cuando se está leyendo no es lo mismo que se está pronunciando, que entonces amplía el concepto que no está en el texto principal, lo amplía bastante. Pues bien, el comienzo de la efeméride a partir del año 2012, hace 2 años, del 700 aniversario de la estancia y consiguiente redescubrimiento de Canarias por el genovés Lanzarote Malochelo, nos invita a reflexionar sobre el conocimiento que de este archipiélago se tenía en las civilizaciones mediterráneas hasta 1339, año en el que por primera vez los territorios de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Lobos, pertenecientes al archipiélago de las Canarias, aparecen representadas por la cartografía de la época en el contexto de la Europa y el África atlántica noroccidental, gracias al portulano del mallorquín Angelino Dulcer, quien dibuja sobre el perfil de Lanzarote el escudo de armas de la República de Génova, cruz de gules en campo de plata, cubriendo todo el perímetro de la isla como supuesto homenaje a la patria del navegante y factor que a la postre dio nombre a dicha isla. Importa recalcar que el citado portulano recoge el perfil de la costa africana, sobre el que aparece el referente del emblemático Cabo de Non o Cabo de Nun, considerándose el primer mapa que refleja con cartografía real y moderna la parte oriental de Canarias y que abrirá el camino a la representación casi total que recogerá en 1375 el Atlas catalán de Abraham Cresques, al que solo le faltó por representar a la isla de La Palma, razón por la cual para muchos estudiosos podría considerarse como una edición ampliada del portulano de Dulzar. Pensamos que estos portulanos de las escuelas mallorquina y catalana forman parte de la denominada Era de los Descubrimientos, marcando así los comienzos de la aventura atlántica que traerá consigo el desplazamiento histórico del Mediterráneo como Mare Nostrum para ser sustituido por la mar Océana que culminará el más insigne de los genoveses, Cristóbal Colón, 153 años después de aparecer el mapa de Dulcer, convirtiendo al Océano Atlántico, según apunta el historiador belga Charles Verlinden, en el centro de la civilización más avanzada que el mundo ha conocido. Las Islas Canarias desempeñarán entonces un papel de primer orden como escala logística
en la ulterior epopeya del descubrimiento, exploración y conquista de América, haciendo valer desde entonces, en palabras del analista político y reflexivo jurista Antonio Carballo Cotanda, en su obra Canarias, región polémica, el primero de los factores positivos que posee el archipiélago canario, a saber, el imperativo geográfico de su situación geoestratégica, que ha generado un internacionalismo de vocación profundamente europeísta sobre el que inciden elementos americanistas por mor de los tradicionales movimientos migratorios entre ambas orillas del Atlántico. Las fuentes históricas que refuerzan el redescubrimiento tardomedieval de las Canarias por Lanzarote Molochuelo tienen su soporte, por un lado, en el libro del conocimiento de todos los reinos y tierras y señoríos que son por el mundo y de las señales y armas que han o que tienen. Está escrito en lengua castellano medieval antiguo, de autor anónimo, aunque se atribuye a un fraile franciscano de Sevilla. El texto relata 3 viajes de carácter geográfico y heráldico, en el que parece seguir la descripción del Portulano de Cresques ya citado, figurando los viajes realizados tanto por los hermanos Vivaldi en 1291, este es el primer viaje medieval que se conoce más allá del estrecho de Gibraltar y que giró hacia África. Esta expedición desapareció y no se supo nada más de ella, los hermanos Vivaldi, pero quedó el recuerdo en muchos textos de la época en Italia. De los hermanos Vivaldi en 1291 por la costa africana, como por Lanzarote Molochuelo, a través de noticias que el autor recibió en la Sevilla portuaria de la época, aunque se trata de un texto donde lo histórico, lo legendario y lo mítico se entremezclan y conviven. Este tipo de libro, el libro del conocimiento, que es como se le conoce entre los historiadores, este tipo de libro forma parte de una literatura de viajes muy en boga en el siglo XIV. Fue escrito en fecha imprecisa, aunque se apunta a pertenecer a la segunda mitad de este siglo XIV. Tan interesante texto para el amanecer de la historia de Canarias permaneció prácticamente ignorado hasta la tardía fecha de 1877. O sea, era desconocido hasta ahí. Viera no lo conoció, que no se le escapaba nada. Cuando el investigador don Marco Jiménez de la Espada lo publica tras encontrar el manuscrito en la Biblioteca Nacional en Madrid. Por otro lado, lo que hasta esa fecha conocíamos del libro del conocimiento es el extracto que se recoge en Le Canarien, crónica de la conquista betancouriana, editada por primera vez en 1630. Fíjense ustedes que la historia de Canarias, los saltos enormes desde el punto de vista de textos históricos, un libro que se escribe en 1402, 1403, el Canarien, de los cronistas que vinieron, capellanes que vinieron con Jean de Betancourt, pues 1630 cuando se publica. Editado por primera vez en 1630, y que constituye hasta hoy una sólida referencia para avalar el carácter historiográfico del episodio que estudiamos. En el Canarien sí que se cita la estancia de Lancelot Maloisel, lo dicen en francés, pero se supo en Canarias en 1630, pero nada más que esa cita, ¿no? Recientemente, en 1999, la institución Fernando el Católico de Zaragoza ha publicado una edición facsimilar donde se aportan datos novedosos que contribuyen a clarificar el autor y momento de su redacción, sobre todo en el estudio que realiza la doctora medievalista doña María Jesús Lacar. Este libro ha sido adquirido a raíz de esta conferencia por el Museo Canario, donde se encuentra. Indagar sobre las posibles razones y motivos que llevaron al olvido y a la despreocupación por explorar, conocer y colonizar las costas situadas al sur de las columnas de Hércules, a partir de la crisis y caída del Bajo Imperio Romano a finales del siglo IV de nuestra era, nos induce a reafirmar la profunda ruptura que significó aquel episodio del año 395, cuando el emperador Teodosio consagró la división en 2 mitades, oriental y occidental, del ya caduco Imperio Romano, que había cerrado el ciclo de su civilización con la desintegración de su poderío político y militar. El archipiélago de las Canarias permanecerá olvidado y ausente de los circuitos de la historia unos 1000 años. El tiempo que el sabio investigador de las civilizaciones
el francés Fernand Braudel cree que necesitó Europa para fijar su espacio vital, delimitado al periodo comprendido entre los siglos IV y XIV. O sea, siempre hay que tener presente que nuestra civilización, la civilización occidental, se genera después de la caída del Imperio Romano. Y está ya, diríamos, madura cuando llega el Renacimiento. O sea, es en los 1000 años de la Edad Media cuando se forman las lenguas románicas, las lenguas que hablamos derivadas del latín, y cuando se fundan las ciudades, las universidades y todo lo que es Europa. Hablar de Grecia, Roma y todo lo anterior es la cultura antigua, es otra civilización. Entre los siglos IV y XIV, curiosamente coincidiendo con el momento en el cual Lancelot Marochello realizó su viaje y prolongada estancia a las islas orientales que figuran en el Portugano de Dulce. O sea que cuando ya está madura prácticamente la civilización europea es cuando se produce el viaje de Dulce, sobre 1300, el viaje de Lancelot, 1320, 30. Se cree que estuvo viniendo, uno dice 20 años, otro dice que hasta 40 años. Durante casi un milenio, Europa occidental, a pesar de la fragmentación territorial provocada por el sistema feudal, conservará su unidad cultural en gran medida por la poderosa y cada vez más creciente influencia, tanto material como espiritual, de la Iglesia romana. Era lo unificado. No obstante sufrir, a partir del siglo VII, la pérdida de su feligresía, no solo en el oriente del Mediterráneo, sino por todo el norte de África y la península ibérica, por la súbita eclosión de la doctrina de Mahoma. Las civilizaciones islámica y cristiana se enfrentaron y se encontraron en Europa a lo largo de los 1000 años de la Edad Media, primero para la guerra, durante las cruzadas, entre el año 1095 y 1270. Las cruzadas fueron casi 300 años. Y la reconquista de la península ibérica, que como ustedes saben, son casi 800 años. Para la cultura también se encuentran estas dos civilizaciones, tanto en la corte de Federico II, emperador de Alemania y rey de Sicilia, Nápoles, donde realmente funcionó muy bien en el siglo XIII, como con Alfonso X el Sabio en la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XIII. Hay una contribución mutua. Y para el comercio, la tercera manera de encontrarse, con los mercaderes venecianos y genoveses, por el interés de estos en alcanzar el lejano oriente de China y la India, cuya entrada estaba en manos de los musulmanes al ocupar estos las tierras del Próximo Oriente. La ventaja en conocimientos científicos y técnicos por parte de los musulmanes sobre los cristianos en la denominada Edad Tenebrosa o Alta Edad Media, hasta el año 1000 aproximadamente, es notable, ya que en la Europa occidental la inseguridad en la vida cotidiana, así como la indefinición del poder civil, iban de la mano, lo cual hacía prácticamente imposible pensar en llevar a cabo empresas como las que se pondrían en marcha al final de la Baja Edad Media, en la que vivió nuestro protagonista Lanzarote Marochello. No en vano, todavía, a los pueblos invasores, a quienes llamaban bárbaros, se les consideraban extranjeros, por no haber participado de la civilización grecorromana, que luego sería asimilada lentamente por la civilización cristiana. Según nos deja escrito Millares Torres, dice: la creciente ignorancia que invadió Europa, la desaparición de las bibliotecas, el abandono de las colonias marítimas, la ruina del comercio y la navegación y el eclipse total de las ciencias acabó de extinguir la escasa luz que Juba, un rey mauritano que escribió y dio a conocer las Canarias en la antigüedad, acabó de extinguir la escasa luz que Juba había conseguido derramar sobre las Canarias. Y largos siglos de silencio siguieron a las maravillosas y poéticas relaciones de los atrevidos marinos de Egipto, Tiro, Cartago y Roma. O sea, hay mucha leyenda en esta época sobre las Islas Canarias que no coinciden con la realidad. Muchos autores consideran que el ambiente reinante durante los siglos XII, XIII y XIV en las ciudades italianas, las cuales nunca rompieron del todo con la tradición clásica, ya es premonitorio del humanismo renacentista por el individualismo que se abría camino y la activa confianza del hombre en sus propios poderes. En estos siglos,
asistimos al renacer de villas y ciudades como corporaciones de progreso que impulsarán el comercio y la artesanía. Los estudios en universidades como genuinas creaciones de la ciudad medieval. Las ferias que cumplieron el papel de sólidos nexos de encuentro mercantil y cultural. La banca y los prestamistas con instituciones como la letra de cambio. Los consulados de mar, desde donde surgirá el derecho marítimo de carácter internacional, o las ligas de ciudades, también llamadas hansas. Todo ello generará el nacimiento y asentamiento de las bases de lo que será el espíritu laico característico del Renacimiento, emancipado a su vez del pensamiento escolástico que había conseguido alumbrar un cuerpo unitario de doctrina con la filosofía más auténtica y original de toda la Edad Media, al encontrar los nexos intelectuales que unían en armonía perfecta y desde sus principios el pensamiento clásico de los griegos y la espiritualidad del cristianismo. Con la irrupción del humanismo surgirá el enfrentamiento entre autoridad y razón, entre los defensores del creacionismo y la letra de los libros sagrados, por un lado, contra los astrónomos, sobre todo, ya que fueron estos quienes más impulsaron las ciencias y el espíritu de observación en general que tanto prodigaron griegos como Aristarco, Heráclites o los pitagóricos, los cuales habían dejado escrito que la Tierra se movía alrededor del Sol y que también se movía por rotación alrededor de su eje. Aristarco, que vivió en el siglo III a.C., habló del Sol como centro de la órbita de la Tierra, siendo esta la idea precursora que llevó más tarde, ya en el siglo XVI, que cuando se retoma, a Copérnico a desarrollar su teoría científica heliocéntrica, contraria a la teoría tolemaica que defendían las autoridades religiosas. Estos conocimientos no eran del todo desconocidos, puesto que ya circulaban por los cenáculos de eminentes figuras como Gilberto d'Aurillac, que luego sería el Papa Silvestre II, quien se manifestó como reformador, amante de las matemáticas y la astronomía en torno al año 1000. Aquí hay una inflexión, y para muchos historiadores la Baja Edad Media incluso la retrotrae al segundo periodo que va del 1000 al 1500, y la primera, la Alta Edad Media, del 500 al 1000. Otros son más generosos, como el de la escuela catalana, el creador de la escuela catalana, que cree que hay 3 periodos a lo largo de la larga Edad Media de 1000 años. Más tarde, en el siglo XIII, el franciscano inglés Rogerio Bacon, para quien, junto a la filosofía, no tuvo menor importancia el cultivo de las ciencias, aplicando la matemática a la física y sembrando el interés por la naturaleza, provocaría un gran interés entre los franciscanos desde los siglos XIV y XV, en beneficio de la ciencia natural moderna, conectándose este fenómeno con el paralelismo observado existente entre pensadores árabes medievales, tales como el cordobés Averroes del siglo XII, médico, matemático, jurista y filósofo, que también buscan una interpretación racional de lo religioso, huyendo de la confrontación entre fe y ciencia que caracterizará al movimiento escolástico musulmán, de gran influencia en la Europa occidental del siglo XIII, sobre todo la interpretación del pensamiento aristotélico. Una vez terminadas las cruzadas, a finales del siglo XIII, y ya iniciada la entrada en declive del Imperio Bizantino, el oriente del Mediterráneo va resultando una barrera cada vez más difícil de superar, si no imposible, para la expansión comercial de las talasocracias de genoveses, mallorquines, catalanes y portugueses. Es ello lo que va a permitir la posibilidad de colonizar el Atlántico africano como ruta alternativa hacia el lejano oriente que ya Marco Polo había dado a conocer. Pero la navegación en el océano es muy diferente a la realizada en el Mediterráneo, y habrá que encontrar mejoras científicas, técnicas y económicas que faciliten abrir el camino. Nuestro nunca olvidado profesor y gran medievalista, creador de la Escuela de Historiadores en Canarias, don Elías Serra Ráforos, nos recordaba en sus clases que ya en la Baja Edad Media se producen progresos como la herrería a martillo, el enganche de caballos en fila que mejoraba la tracción de los transportes terrestres, al hacer tirar al animal mediante una pechera que hace descansar sobre las espaldas y no sobre su cuello.
Se descubre el molino de agua, se perfecciona la construcción de los navíos, apareciendo el timón de codaste, aumentándose el velamen y la capacidad de carga. Se sustituyen las galeras y carracas por la calavera de ancho casco y alta borda, que aumenta la seguridad. Aparecen la brújula y el astrolabio graduado. Se difundieron las obras de Marco Polo narrando su viaje a China o de El Edrisi sobre África. En suma, el conocimiento científico, desde la astronomía a la geografía, pasando por la tecnología, la ingeniería, la física, la medicina o la política, van a provocar el comienzo de una nueva visión de la realidad basada en la observación y estudio de la naturaleza, arrinconando y desplazando todo tipo de leyendas y creencias a planos míticos, literarios o personales que tanto perjuicio han causado al progreso autónomo de la inteligencia. En esta transición entre Edad Media y Edad Moderna, entre el gótico y el Renacimiento, clave de nuestra reflexión en el tema que nos ocupa, la navegación marítima y sus progresos estarán íntimamente relacionados con la solución a la orientación y a la posición de las naves en alta mar, lo cual conducirá al ingenio humano hacia el estudio científico de la astronomía, la cartografía o la ingeniería, exigiendo ello la colaboración y posible coordinación entre sabios, mecenas y políticos, que con visión de futuro facilite intelectual y materialmente sus trabajos y conexiones. Precisamente en la ciencia aplicada a la navegación, cartografía y náutica, es donde en particular destacaron mallorquines y catalanes, haciendo honor a su tradicional pragmatismo junto a la demostrada vocación comercial y artesanal. El caso del infante don Enrique el Navegante, que vive de 1394 a 1460, ocupa toda la primera mitad del siglo XV, gran maestre, por lo cual del gobernador y administrador de la poderosa Orden de Cristo, en lo cual le hace ser un extraordinario mecena, porque tenía mucho dinero, es paradigma de esta realidad, cuando ordena construir en Sagres, junto al Cabo de San Vicente, al sur de Portugal, un palacio, observatorio, auditorio, salas de estudio, un arsenal y un astillero naval que se abastecía de los bosques plantados por el rey don Dionis, un poco antes, surgidos es profeso en el Algarve, donde eruditos y especialistas de diferentes ramas pudieran trazar todo un plan de trabajo científico y técnico que beneficiaría considerablemente al progreso de la época, consiguiendo rodear África y así llegar a la India en 1498. El éxito de esta política no se hizo esperar y la Casa de Avis convertirá a Portugal en un imperio con posesiones en todo el planeta, extendiéndose para el futuro el mecenazgo como medio eficaz de hacer realidad las propuestas teóricas de carácter, tanto culturales como técnicas y científicas. Así, a la postre, siguiendo esta línea de don Enrique Navegante, César Borgia confiaría en Leonardo da Vinci, también en la segunda mitad del siglo XV. Los reyes católicos lo harán con Cristóbal Colón, o el emperador Rodolfo II de Habsburgo, protegiendo a Tycho Brahe, al gran astrónomo, y a su continuador Kepler, por citar casos arquetípicos de cada siglo. Bien es verdad que el mecenazgo que caracterizó a papas, reyes, príncipes, nobles y señores en este vitalista periodo que se inicia a partir del siglo XIV no estuvo exclusivamente inducido por el loable afán de progreso, sino que también interesaban otros aspectos como el humano anhelo de unir sus nombres en la posteridad a los de personalidades extraordinarias y singulares, bien por su sabiduría, talento o intuición, bien por la explotación de recursos económicos, sobre todo en los casos de expediciones marítimas cuando se trataba de explorar nuevos espacios geográficos. En el caso que nos ocupa, y en la fase de exploración, las costas noroccidentales de África ofrecían, el atractivo que ofrecían era relativamente escaso, pero no sin valor: salazón de pescados, esclavos, cueros, cebo, sal, conexión con las rutas del oro, piedras preciosas, marfil y especias, entre otros. Y de las Islas Canarias, en particular, además de algunas de los ya citados, se extraían sobre todo productos tintorios como la púrpura, obtenida a partir de la horquilla, y de determinadas conchas marinas, la sangre de drago o el ámbar gris que se utilizaba como perfume. Todos ellos
alcanzaban precios onerosos en los mercados de la Europa de la época. Explorados y conocidos los territorios, sobre todo a partir de 1339, portugueses y castellanos se repartieron posesiones y áreas de influencia, no sin antes mostrar sus desacuerdos, que quedaron resueltos definitivamente por el Tratado de Tordesillas en la tardía fecha de 1494. Canarias sería ocupada entre 1402 y 1496, Madeira entre 1420 y 1430, Azores entre 1427 y 1439, y Cabo Verde inicia su ocupación en 1462. A partir de entonces jugarán en poco tiempo un importante papel en la ruta de la era de los grandes descubrimientos. No podemos obviar la importancia que entre las causas motivadoras de estos viajes, exploraciones, colonizaciones y ocupaciones territoriales desempeñó el celo religioso por expandir el mensaje del cristianismo, convirtiéndose en un principio, a partir de darse a conocer el mapa de Dulcer, en un intento de colonización pacífica, ajena a la autorización del recurso a la fuerza de carácter militar, haciendo valer como arma moral la palabra, el mensaje y el espíritu misionero impregnado por el medievalismo cristiano de dar luz a los que estaban en tinieblas. Este hecho queda puesto de manifiesto en múltiples expediciones, como la emprendida en 1342, apenas 3 años después de aparecer el aludido mapa, cuando parten desde Mallorca para las Islas de la Fortuna, con la doble misión de evangelizar y de explorar el territorio a fin de llevar a cabo una posible incorporación. Ello explicaría la presencia de un grupo de aborígenes de Gran Canaria, unos 12, que fueron trasladados a Palma de Mallorca con el fin de educarlos en la lengua catalana e iniciarlos en la fe cristiana con el objeto de lograr su penetración dominical y evangelizadora, tal como afirma Romeu de Armas en la exploración del Atlántico por mallorquines y catalanes en el siglo XIV. El desembarco de estos frailes en Gran Canaria y no en Lanzarote o Fuerteventura podría deberse lógicamente a la mejor dotación de aquella isla en vituallas y hombres, en razón sobre todo por la mayor feracidad y poblamiento que ofrecía. Interesa resaltar que la licencia para esta expedición la otorga el rey de Mallorca a Francesc Valer, junto a otros socios y armadores, anotándose textualmente que se propone navegar hacia las partes de las islas recientemente descubiertas y vulgarmente llamadas Islas de la Fortuna. O sea que era como una expedición hecha a la sombra del mapa que Mallorca había dado a conocer, y era una expedición privada, con permiso del rey. Este episodio forma parte de la información que llega a la corte papal de Aviñón, donde residía entonces la Santa Sede, y que provoca que el Papa Clemente VI proclame como príncipe de la Fortuna, y las afortunadas se llamaban entonces todavía, a don Luis de la Cerda, que era nieto de Alfonso X el Sabio y almirante de Francia. O sea, estaba ligado a las dos dinastías, Francia, donde estaba Aviñón, y Castilla, donde tendría que contar con los reyes para esta operación. Tanto la proclamación como la falta de concreción del territorio concedido se utilizará como argumento para reivindicar y despertar las apetencias que sobre aquellas islas reclamaban, islas todavía desconocidas, las coronas de Castilla, Aragón, Portugal y hasta Inglaterra y Francia. Por otro lado, la institución denominada donación pontificia, que se concede a don Luis de la Cerda, nos sitúa ante el debate de los aspectos jurídicos internacionales de la conquista de Canarias, que el doctor Pérez Busquilla ha estudiado y escrito con sumo rigor, y que fue motivo de múltiples versiones y acuerdos diplomáticos que culminaron en los trascendentales tratados de Alcazaba Toledo de 1479 y 80, y más tarde de Tordesillas, 15 años después, en 1494. Mayor consecuencia histórica tuvo en esta fase de incorporación de las Canarias a la civilización europea, por la prácticamente exclusiva acción misional, la fundación por el ya citado Papa Clemente VI, en la bula Celeste Regum de 1351, del Obispado de la Fortuna, poco después denominado Obispado de Telde. Sí que aparecen documentadas al menos 3 expediciones de carácter evangélico, en 1352, en 1370 y en 1386, que dejaron múltiples huellas de su labor, según recogen diversos trabajos monográficos de don Elías Serra, don Antonio Romeo, don Buenaventura Bonet o don Francisco Caballero Mujica,
así como diversos cronistas clásicos de la historia de Canarias. La fundación y apertura de oratorios y ermitas dedicadas a Santa Águeda en Arguineguín, a Santa Catalina de Alejandría en la hoy ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y a San Nicolás de Tolentino en la aldea, junto a casas de oración y depósitos comerciales en Telde o la construcción de torres en Gando y Agaete, a la que los aborígenes llamaban Roma, nos indica que también el comercio y la seguridad formaban parte de la acción evangelizadora, puesto que era necesario contar con escenarios que simbolizaran de alguna manera la conquista espiritual y al mismo tiempo mantener abiertas las posibilidades de comunicación con la Europa de la que se dependía. Mientras la labor misionera y de cristianización propiciada desde la corte de Aragón realizaba la entrada de Canarias en la historia por la vía pacífica, los reinos de Portugal y de Castilla no cejaban en su empeño por adelantarse en la incorporación de las islas a su respectiva corona, organizando expediciones de reconocimiento para preparar la conquista de las mismas. Para ello se apoyarían en la rica y numerosa colonia de genoveses que, como hombres de negocios y conocedores de la navegación, financiaron y dirigieron empresas de exploración por el Atlántico que partían de la Baja Andalucía con la finalidad de beneficiarse de la afluencia del oro llegado desde el Sudán africano. Entonces el Sudán era todo lo que estaba al sur del Sáhara, ya que una buena parte del mismo del oro terminaba llegando a Génova. El prestigioso historiador Jaime Vicent Vives, en su Historia Económica de España, escribe: los privilegios que Portugal concedió a Enrique el Navegante y los que Castilla otorgó a los marinos andaluces en la ruta de Canarias tenían como objetivo fundamental los rescates, tomar cautivos, aborígenes como esclavos. Por lo tanto, además de la ruta granadina, el oro llegaba a las costas andaluzas desde el Senegal por Canarias y Cádiz, y de Cádiz iba a parar a la bolsa de los genoveses. Se sabe que la colonización de España por los genoveses, a partir del siglo XIII, marcó una etapa fundamental para el descubrimiento de América, y que Valencia y Sevilla eran sus principales baluartes en las dos coronas de Aragón y Castilla. Esto dice Vicent Vives, que es el padre de los historiadores españoles, de la Escuela de Historiadores Españoles Contemporáneos. Veamos los dos episodios más importantes llevados a cabo por parte de portugueses y castellanos respectivamente en la exploración previa a la conquista de las islas. No es casual que en 1341, apenas publicado el mapa de Dulcer, el ilustrado rey Alfonso IV de Portugal, que gobierna esa nación entre 1325 y 1357, mediados del siglo XIV, como vemos allí, patrocinará y organizará una expedición a las Islas Canarias con carácter eminentemente de exploración, a fin de recabar conocimientos sobre las características de todas y cada una de las islas, distancias a los principales puertos peninsulares, dimensiones de interés, orografía, aspectos del paisaje y vegetación, producciones, población y nivel cultural, idiomas, vestimentas, costumbres, construcciones, etc. Para, a la vista de tales informes, tomar las decisiones más oportunas de hacer valer sus derechos e intenciones respecto a la ocupación del archipiélago. La expedición zarpó de Lisboa con 3 naves, en las que viajaban como máximo responsable el florentino Angiolino del Teixeira y como piloto el genovés Nicoloso da Reco, quien había tenido alguna relación con Lanceloto Maluchero, de lo que hemos dejado constancia. En los últimos 20 años hay un periodista que se ha preocupado, que es del lugar de donde nació Nicoloso da Reco, y que ha trabajado el tema de los testamentos de aquella época, y ha encontrado una relación íntima entre Nicoloso da Reco y Lanceloto Maluchero. Las 3 naves, se cree que una de ellas, ahora lo comentamos, venía dirigida desde Lisboa y el Cabo San Vicente después, directamente a Gran Canaria, porque nadie conocía el derrotero directamente, sino había que venir todavía costeando. Es muy interesante este documento. Dice: el relato que hacen de las 13 islas exploradas ha sido lo más completo que hasta ese momento, 1341, nos ha llegado en cuanto al conocimiento de la realidad del archipiélago, según nos afirma Millares Torres, quien por su importancia lo inserta completo en su magna obra Historia General de las Islas Canarias. Como es habitual en la reconstrucción de nuestro pasado histórico, una vez más, el
contenido de este relato ha llegado a nuestros días de manera providencial, ya que estuvo inédito hasta 1827, año en el que fue publicado por el bibliógrafo Sebastiano Ciampi. El documento, que parece estar incompleto, tiene su origen en una información que Nicoloso da Reco proporcionó a unos mercaderes florentinos asentados en Sevilla. El gran escritor Giovanni Boccaccio, ya en Italia, el recorrido, tuvo noticia del relato y lo copió en latín bajo el título de Canarias y de otras islas descubiertas en el océano allende España, conservándose el documento en la Biblioteca Magliocchiana de Florencia, donde fue descubierto en 1821. Para encontrar una documentación tan verídica y contrastada como la que ofrece esta expedición del rey Alfonso IV de Portugal, habría que remontarse a los tiempos del también ilustrado rey vasallo de Roma, Juba II, que vivió entre el año 52 a.C. y el 23 después de Cristo, de cuya información sobre las Canarias, obtenida tras una expedición de reconocimiento, nos dejó escrito un extracto mucho más tarde, Plinio el Viejo, ya vive a mediados del siglo I después de Cristo, en su monumental Historia Natural, de la cual se desprende que los expedicionarios recorrieron varias islas donde a veces se mencionan expresamente detalles que implican desembarcar y en algunas de ellas incluso penetrar en su interior, como el estanque de Hombres en Lanzarote, los lagartos de la Caspalaria, La Gomera, o los perros de Canarias, de los que capturaron 2 para Juba II. El texto procedente de Juba II constituye la relación más sólida y auténtica que sobre las Canarias se escribió en la Edad Antigua, erigiéndose así en la esencia de la base informativa y única prácticamente para geógrafos de su época como Estrabón, Pomponio Mela o Ptolomeo, y que reafirmará el escritor Solino en el siglo III, que nos transcribe la misma información que Plinio, aunque copiándola del texto de Juba II directamente. Esta es la información única que existía en la antigüedad antes de la Edad Media, la de Juba II, pero nada más que eso. Y a partir de ahí tendremos que dar un salto para encontrar una información real de las Islas Canarias al texto de 1341. Primero el portulano, pero luego la exploración del territorio es realizado por la expedición de los portugueses. En cuanto a las operaciones de reconocimiento por parte de aragoneses y castellanos, comienzan con la ya citada expedición de 1342, pero de la que tendrá verdadera trascendencia será la transmitida a través de la crónica del rey don Enrique III, escrita por el conocido escritor y gran figura literaria de los primeros trastámaras, don Pedro López de Ayala, quien nos ofrece una visión historiográfica renovadora, describiendo 1393, fecha tan cercana al inicio de la conquista de las islas por Jan de Bettencourt, lo siguiente: alguna gente de Sevilla, de la costa de Vizcaya y de Guipúzcoa, armaron algunos navíos, llevaron caballos, hallaron la isla de Lanzarote, la isla de Fuerteventura, la isla de Canaria la Grande, la isla de Infierno. Hago notar aquí Canaria la Grande, que es Gran Canaria, y como en 1393, mucho antes de la conquista de Lanzarote y Fuerteventura, digo 15 años antes, pues ya se llamaba Gran Canaria. Gran Canaria la Grande se llamaba esta isla. La isla del Infierno, que se refiere a Tenerife, la isla de La Gomera, del Fierro y de La Palma, en fin, la lengua. Los marineros salieron en la isla de Lanzarote y tomaron el rey, la reina de la isla, con 160 personas. Enviaron a decir al rey lo que allí hallaron, cómo eran aquellas islas ligeras de conquistar, fáciles de conquistar, si a su merced fuese a poca costa, que costaba poco. O sea, esta es la base de lo que hará Enrique III después, permitiendo la conquista de las islas allá de Bettencourt. Esta crónica, no cabe duda, influirá en el ánimo del joven rey y de sus asesores, entre quienes está el influyente Rubín de Bracamonte, en quien se encuentra la clave de la enfeudación de las Islas Canarias en la persona de su sobrino Jan de Bettencourt. O sea, que Jan de Bettencourt está guiado por su tío, que era tesorero de la corona, y un hombre que se movía en medio de lo que era la alta corte, ¿no? Que tiene tintes más propios del sistema feudal medieval centroeuropeo que del castellano, para tomar definitivamente la decisión de la conquista en 1402. Por otro lado, muestra del mercadeo esclavista y de la depredación llevada a cabo por vascos y andaluces anterior a esta última fecha fue la respuesta existente entre los aborígenes de Gran Canaria, que acuerdan matar a todos los frailes
arrojándolos por la cima de Ginama, según recoge Abreu Galindo, haciéndose eco del testamento de los 13 frailes, episodio ya recogido en la crónica del Canarín. Bueno, hasta aquí un poco una serie de acontecimientos y de hechos que nos llevan a considerar que antes de la conquista de Jean de Bettencourt hubo mucho trasiego en el archipiélago canario y que todo es a partir de darse a conocer el Portulano de Dulcer y las sucesivas expediciones, unas con carácter comercial y otros con carácter religioso. A manera de conclusión, hemos pretendido centrar nuestra exposición en el hecho concreto de la estancia de Lanzarote Malochelo en Canarias dentro del contexto general de la Baja Edad Media gótica, remarcando su contribución a las consecuencias que de ello se derivarán a partir de la publicación del mapa de Dulcer en 1339. Nuestra hipótesis es la de considerar que la historia de Canarias comienza en la Baja Edad Media y a partir de este puntual acontecimiento, que es cuando por otro lado el archipiélago abandonará los míticos nombres de Hespérides, Campos Elíseos o Afortunada para adoptar definitivamente el de Canarias, derivado de la denominación que desde siempre tuvo la isla de Canarias, confirmando así una vez más que quien da el nombre a un territorio habitado por varios pueblos no es el pueblo más numeroso, sino el más importante históricamente, tal como afirma Aguado Bleyer, el historiador, siguiendo al historiador romano del siglo I, Tácito, cuando señala el caso de los iberos para Iberia o el de los germanos para Germania. Desde nuestra experiencia docente, hemos tropezado más de una vez al proceder a clasificar en periodos históricos el sentido estricto del orden natural de los acontecimientos a fin de procurar una mejor comprensión y por razones didácticas, aún arriesgándonos a forzar la realidad, ya que todas las periodizaciones de la historia son artificiales, que al abordar la historia de Canarias en el contexto de la de España y de la universal, no se suele considerar en aquella la existencia de la Edad Media como tal, quedando en la ambigüedad el periodo comprendido a partir de 1339, que pretendemos considerar como del medievo en su época gótica. Es la época final de la Edad Media la que denomina, la etapa que denomina Vicent Vives. En las diferentes historias generales de Canarias que se han escrito, se aprecia, en general, para el citado periodo, una acertada intencionalidad de los autores por infundirles un carácter fundamentalmente de visión introductoria, no considerándolo ex profeso como integrador de un periodo plenamente medieval, sino que queda en una indefinición más próxima a la protohistoria que a la historia propiamente dicha. Tanto en las obras más recientes, bien sean las destinadas a una formación de grado medio como la titulada Canarias de la edición de Anaya, editorial Anaya en 1980, realizada por un equipo multidisciplinar de 16 especialistas, Julio Carracedo y otros, como en aquellos otros que poseen una proyección más profunda y universitaria, estamos como a la historia de Canarias que edita don Antonio Bettencourt Massieu y suscriben Antonio Macías y otros, en 1995, pasando por noticias de la historia de Canarias de Luis Clavijo, ya en el siglo XVIII, por la historia general de las Islas Canarias, de Millares Torres, finales del XIX, y por piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias, de Antonio Rumó de Armas, mediados del siglo XX, por citar las obras más representativas de los siglos XVIII, XIX y XX, dada la autoridad y crédito que merecen autores y textos contrastados, observamos que en ellas los historiadores coinciden en resaltar como hecho histórico de extraordinaria relevancia la arribada de los genoveses y sobre todo la estancia y correspondiente difusión de la misma en el caso de Lanzarote Malochelo. Entresacamos algunas citas en auxilio de nuestra hipótesis, fijándonos fundamentalmente en Rumó de Armas, quien considera en el capítulo 1 de Piraterías que Lanzarote Malochelo fue el verdadero descubridor de las Canarias, quien dio de ellas noticia a Europa, preparando por espíritu de curiosidad y de emulación los viajes descubridores de otros navegantes europeos. Antonio Macías, en el capítulo 16 del ya citado Canarias de Anaya, que hemos usado mucho los profesores de historia en los institutos, es quizás la mejor obra que se ha hecho para difundir la historia de Canarias, no duda en afirmar que las Canarias eran conocidas en la antigüedad por los romanos con el nombre de Islas Afortunadas, pero en la Edad Media se perdió su conocimiento, hasta que en 1312 un marinero genovés, Lancelot Malosello, la redescubrió. O sea, que son conscientes de estos hechos. Sin pretender exponer todos los argumentos posibles, pero sí los más determinantes, como quiera que confusa la comprensión del inicio de la historia de Canarias como tal,
para su inserción y sincronización con la historia de España y de Europa, creemos oportuno plantear el siguiente interrogante. ¿Podemos considerar que la historia de Canarias tiene su inicio con las noticias de Malochero, que concretan un mapa el cartógrafo Angelino Dulcer en 1339 y que acredita el autor del libro del conocimiento años más tarde? En contra de la aceptación generalizada de considerar el comienzo de la historia de Canarias a partir, en unos casos, del inicio de la conquista señorial por Jean de Betancourt en 1402, o en otros, a partir de la finalización de la conquista de Realenga por Alonso Fernández de Lugo en 1496, nosotros creemos que se debe replantear adelantar tal fecha a la del año de la difusión de estancia del Malochero en 1339, sobre todo si tenemos en cuenta que la historia de los pueblos comienza no solo a partir del momento en el que aparecen noticias escritas y auténticas sobre su espacio vital, su geografía física, que es el caso, sino también y sobre todo cuando los sucesos que acontecen afectan a los habitantes de ese territorio. Es entonces a partir de 1339 cuando consideramos que existe un antes y un después, contrastándose el vacío documental informativo antes de aquel año con la proliferación existente a partir de la intensificación de contactos de manera continuada y no fragmentaria entre las poblaciones aborígenes de Canarias con las civilizaciones históricas y evolucionadas europeas, que comienzan a colonizar este territorio implantando sus propias instituciones y actividades mercantiles, misiones, obispados, santuarios, depósitos para los troques comerciales o capturas de naturales para tratarlos como esclavos y en muy pocos casos como intérpretes. Exploradores y navegantes que visitan el lugar nos dejan sus relaciones como fuentes escritas en textos y mapas rigurosos que se corresponden con realidades coincidentes tanto entre ellos mismos como por la veracidad que en posteriores comprobaciones se realizan, cuando la incorporación del territorio ya se considera una empresa plenamente culminada. Entre 1350 y 1400, Morales Padrón, de reconocida solvencia, como ustedes saben, recoge la existencia de 4 portulanos, un planiferio y 3 atlas, donde se representan las Canarias, apareciendo siempre la cruz de Génova sobre la isla de Lanzarote. Esta forma de representación se continuará hasta inicios del 1500, siendo el último mapa que la registra, la cruz de Lanzarote, el realizado por Juan de la Cosa. Todas estas circunstancias las tenemos presentes a partir de 1339. Aunque las islas no son ocupadas soberanamente a lo largo del siglo XIV, sí podemos considerar que empiezan a ser colonizadas, discutidas en diferentes cortes sobre a quién corresponde su conquista, exploradas, descritas y relatadas sus circunstancias, y todo ello documentado por autoridades y escritores reconocidos que van desde el registro de la curia pontificia a los de la Cancillería catalana o aragonesa, que según el profesor de la Universidad de Toulouse, Pierre Bonacy, constituyen los fondos más importantes del mundo para el conocimiento de la historia bajo medieval. Son autores de estas fuentes históricas genoveses, aragoneses, mallorquines, catalanes, por el Papa de Aviñón Clemente VI, que utiliza diplomáticamente la investidura del francés Príncipe de la Fortuna, por los portugueses y finalmente por los castellanos, que serán quienes inicien y llevan a cabo la conquista en 1402, aunque este sea protagonizada por normandos. Todo ello ha generado una rica historiografía vinculada a la historia de los descubrimientos y la etnografía, entre los investigadores medievalistas relacionados con los centros especializados, fundamentalmente en Canarias, pero también en otros ámbitos, tanto de carácter nacional como internacional. Desde el punto de vista pedagógico, comenzar la historia de Canarias haciéndola coincidir con la consolidación de la civilización occidental en la Baja Edad Media gótica, por el auge de las ciudades, contribuirá a conocer mejor un pasado que tantas connotaciones de aquel periodo histórico dejó impregnadas en instituciones como el Cabildo Municipio, en el arte con la implantación del estilo gótico en Santa María de Betancuria o la Catedral de Canarias en la sede de Las Palmas, de Gran Canaria, en la economía o en la sociedad, donde las datas o repartimientos de tierras, junto a la institucionalización del señorío feudal, han dejado una marcada huella en nuestra historia. Canarias quedará contaminada durante los siglos XIV y XV por los 3 temperamentos heredados de la Reconquista tras la presencia en el amanecer de su historia de otras grandes fuerzas psicológicas que diferencian y caracterizan los principales espacios de la geografía física y climática de la península ibérica: el océano, las mesetas y el Mediterráneo, o lo que es lo mismo, Portugal, Castilla y Aragón.
haciendo así valer la opinión de Pierre Vilar en su Historia de España. El final de la Edad Media española, inserto en este marco tripartito peninsular, influirá considerablemente en el porvenir nacional. La europeidad y occidentalización de Canarias proviene, pues, en gran medida de aquel momento medieval expansivo que precedió a la formación de los estados modernos y a la epopeya del Atlántico y América, relacionando al archipiélago con un tiempo y un espacio al que por razones de la historia y de la geografía nos debemos. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que es interesantísimo volver una y otra vez sobre las navegaciones de europeos por las Islas Canarias, las relaciones esporádicas, religiosas, de depredación, de captura o de intento de establecerse, todo lo que sea ampliar el fondo de la historia de Canarias es muy interesante, porque siempre parece que hay un gran condicionamiento en que la historia empieza de verdad a partir de la conquista, pero hay una historia previa que ni siquiera es una historia estrictamente de los habitantes prehispánicos, interesantísima. Y particularmente, si me permite Cristóbal García Rosario, sabe más que yo, en Gran Canaria, que tiene una relación durante el siglo XIV y XV, antes de propiamente de la conquista militar, de la ocupación, muy amplia, con frailes mallorquines, catalanes, incluso portugueses, en fin, muchísimos navegantes vienen por las islas. Precisamente este año vamos a dedicarle bastante reflexión al tema de la conquista y de la época anterior, y en ese contexto está la conferencia de Cristóbal García Rosario. El día que celebramos nuestro aniversario, en febrero, el catedrático de Historia Manuel Lobo hizo una reflexión sobre la conquista de Gran Canaria. El día 22 de abril presentamos las crónicas de la conquista de Gran Canaria, reescritas por el escritor Carlos Álvarez, que ha sido en un libro digital que se podrá descargar en la web de La Económica, y lo publicaremos en la prensa digital, que ha sido posible por el mecenazgo del Parlamento de Canarias, don Juan Miguel San Juan y don Julio Sánchez, y seguiremos también en el curso del año reflexionando sobre la conquista y sobre esa época. Y en ese sentido, pues yo creo que seguramente habrá unas cuantas preguntas para don Cristóbal García Rosario. Como el personaje central de la conferencia es Lanzarote Malochelo, y la curiosidad me imagino que le incita a saber algo del personaje, ¿no? Apenas sabemos nada. Se sabe menos que lo que se sabe de los hermanos Vivaldi. Por diferentes canales nos han llegado información de que era un factor, un comerciante que tenía su base en Sevilla y que durante más de 20 años, más otros dicen 30, pues hacía la ruta desde la bahía de Cádiz hasta estas dos islas. Le llamaban la isla de Lanzarote. Ni siquiera tuvo su vocación de llamarle él, ponerle él el nombre, se lo pusieron los comerciantes y los que ya transitaban la isla de tal manera que era él el único que conocía, de hecho, la ruta bien y además se entendía con los indígenas. Llegó a crear un castillo. Se sabe que hubo una construcción, un castillo que en la época cuando llegó Jan de Bettencourt todavía existía, las ruinas del castillo por eso lo cita, y ahí existía esa memoria, Lancelot Maloicel. Curiosamente, porque este libro, como ya dije antes, estuvo perdido hasta muy avanzada la edad moderna, ¿no? Entonces, Sandro Pellegrini, este periodista que estuvo por aquí en los años 90, 95, era un señor que se dedicó a indagar sobre la vida de Angelino del Reco, que fue el que dirigió la expedición de 1341. Para buscar información, encontró la vinculación que existía de Reco con los malucheros, que se llamaban ahí. Entonces él cree que colaboró
con las expediciones portuguesas. Por otro lado, el que no se sepa nada es normal, porque la Edad Media, cuando algunos reyes, algunos príncipes llevaban a cabo alguna misión para hacer negocios, la ocultaban. Existía esa costumbre desde antiguo de que los secretos que tenían un gran valor los mantenían en secreto, no los decían. Y entonces esa costumbre medieval se romperá en el Renacimiento. Y a ello se debe que haya desaparecido también mucha documentación de la escuela de náutica de don Enrique el Navegante, que hicieron muchas expediciones, que eran en definitiva expediciones patrocinadas por particulares. Estamos en la Edad Media, donde el sentido del Estado no existía como existirá después de los reyes católicos. El Estado autoritario existía en la ciudad, existía en las ciudades burguesas italianas, que eran como pequeñas repúblicas, donde tenían unos estatutos, pero que el móvil era fundamentalmente el negocio, el enriquecimiento de una burguesía que se va a crear y que va a continuar aumentando su poder a lo largo de la edad moderna, ¿no? Hasta llegar a la Revolución Francesa, y que será más importante esa burguesía de ciudades y de talleres y tal, que la aristocracia y la nobleza, y se inicia una nueva etapa, ¿no? Estoy mirando lo que dice, lo que siempre merece la pena ver lo que dice Wikipedia, incluso para no aceptarlo, ¿no? Dice, Marochello viajaba en busca de los hermanos desaparecidos, también genoveses, Ugolino y Fantino Vivaldi, que en 1291 había ido en viaje alrededor de África rumbo a India y tuvieron que haber pasado por las islas. Aunque no está claro si y cómo informaron a sus compatriotas del descubrimiento. Marochello llegó a la isla que lleva su nombre en 1312. Eso dice... Y permaneció allí durante al menos 20 años, antes de ser expulsado por una revuelta de los guanches. Hay poca información acerca de esta revuelta, pero su estancia en la isla está documentada en varias fuentes, incluyendo las crónicas de la conquista de las islas por el normando Jean de Betancourt, casi un siglo más tarde. Se discute el hecho de si el castillo de Guanapay, levantado en la montaña de Guanapay en la isla de Teguise, se hizo por orden suya. Esto es lo que dice Wikipedia. Probablemente no hay mucha investigación histórica detrás de esto, ¿no? Bueno, se han tratado, pero algunos dicen que sí, otros... O sea, no hay todavía el momento exacto donde estuvo, ¿no? Es probable, porque era el lugar más emblemático de la isla Lanzarote, ¿no? La montaña donde está Guanapay. Pero lo que se sabe es eso, muy escasas noticias, ¿no? Igual, ahora es interesante también, a mí yo quiero resaltarles que Enrique III el Doliente, el rey de los Támaras que permitió la conquista de las Islas Canarias, era un hombre muy preocupado, curiosamente, por actividades internacionales, porque ya esto era un asunto donde en la conquista de Gran Canaria tropezaba con la corte portuguesa, y hubo a lo largo del siglo XV, ya iniciada la conquista señorial, bastantes líos entre a quien pertenecían las islas, ¿no? De La Gomera, de Lanzarote, etc. Llegaron a ser portuguesas incluso un corto periodo de tiempo. Y este hombre inicia también una política internacional de que en este momento los turcos otomanos, estamos hablando en el año 1400, ya estaban creciendo mucho su poderío y veía que peligraba la toma de Constantinopla, que la van a tomar en 1450 años más tarde, pero que era el enemigo número uno de la cristiandad. Si se tomaba Constantinopla, ustedes saben, Estambul, que llegaron bien, pues la historia podía cambiar, que luego los turcos estuvieron en las puertas de Viena, pocos años después. Entonces lo que querían era que ya tuvo la intuición de ver este poderío y frenarlo antes de que arruinaran el poder de la corte bizantina, que estaba en Constantinopla. Y envió a una delegación, donde iba un tal González de Clavijo, a la ruta de la seda en Samarcanda, para que negociara con el caudillo de los mogoles e impidiera el crecimiento del poderío de los turcos, ¿no? Pero cuando llegó el caudillo mogol había fallecido y él tuvo que venirse, la delegación se tuvo que venir sin resolver problemas, ¿no?
Digo esto porque es curioso. Yo estuve hace no mucho tiempo en Samarcanda y hay una calle que lleva el nombre de este español en el centro de la ciudad, de González de Clavijo. O sea, es una operación muy curiosa que se quedó ahí sin más, ¿no? El intento ya en un periodo tan primitivo de la visión de que la unidad de la cristiandad sería necesaria para evitar que los musulmanes pudieran dominar Europa. O sea, tenía la experiencia de la Reconquista. Dice que todavía en el año en el siglo XV hay una gran crisis en Castilla y se tardará pues también hasta los años 80 en iniciar la conquista del Reino de Granada. Se paraliza la Reconquista, está paralizada. Portugal terminó su reconquista antes que ningún otro país y fue una nación-estado mucho antes que España. Y cuando termina su reconquista, llega al Algarve, entonces ve su salida al mar, al océano, la cultura del océano, que por eso llevaban ventaja en el tema náutico sobre los castellanos, que luego los castellanos se recuperarán, ¿no? Esa ventaja ya en la época de los Reyes Católicos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta. Pues nada, pues muchísimas gracias a Cristóbal y a Víctor Monteloco por estar aquí con nosotros, y gracias de nuevo por este magnífico libro de documentos, y muchas gracias a ustedes por venir. Buenas noches.